Hay grandes posibilidades de que el modelo del hexagonal final clasificatorio a los mundiales en la CONCACAF sea modificado. Esto porque el presidente de CONCACAF, Víctor Montagliani, lo dejó a entrever en unas declaraciones en donde dijo que como estamos en una pandemia del coronavirus azotando al fútbol y este parón, obligará quizás a que no se pueda jugar la fecha en septiembre, quizás tampoco en octubre, noviembre, entonces no va a haber tiempo y podría modificarse la forma en que estos países, estas selecciones de CONCACAF clasifiquen a la próxima cita mundialista. Barak, ¿pudiste leer un poco estas declaraciones? ¿Cuál sería la idea? Porque a mí me parece muy vago todo, es decir, va a modificar, pero tampoco nos plantea cómo sería esa modificación. Sí, porque no lo sabe, porque nadie sabe cuándo va a empezar a salir de sus casas, porque nadie sabe cuándo se va a volver a jugar el fútbol a puerta cerrada, porque nadie sabe cuándo realmente van a iniciar o reiniciarse las ligas más importantes, sobre todo en el continente europeo, y con ello, una vez que empiecen a desarrollarse los partidos que se deben en las distintas ligas y competencias continentales, pues se tendrán que ocupar las ventanas que estaban originalmente diseñadas para jugar fechas FIFA, ¿no? O fechas de partidos de la selección nacional y en este caso las eliminatorias de CONCACAF y del resto de las confederaciones rumbo a la Copa del Mundo. Pero si hemos convenido en días recientes que el fútbol es lo más importante, lo menos importante, pues dentro de este mundo de lo menos importante, lo menos importante es la eliminatoria FIFA, ¿no? El fútbol tiene su importancia mínima, la verdad, respecto a los verdaderos asuntos de relevancia ahora mismo en la agenda internacional, pero aún dentro de la poca importancia que tiene el fútbol, ahora mismo el fútbol a nivel de selecciones es lo menos importante, entonces va a quedar a la cola y así lo reconoce el primero de todos, Por eso, el presidente de la entonces no CONCACAF en un entiendo ejercicio de honestidad. para qué el presidente de CONCACAF da estas declaraciones si todo es una incertidumbre. Es decir, hay que resetear el año 2020, que lo vuelvan a instalar y que todo empiece de cero, porque no se sabe nada. Entonces, ¿para qué habla de una cosa si no hay un plan? No, no entendí, Ciro. Sí, yo todo lo que noté en las palabras del presidente de la CONCACAF, pues no sabe para cuándo y que lo de septiembre está en entredicho. Mantiene esperanza en que se lleve a cabo, pero ya inclusive lo que está programado para septiembre es que tiene esa gran duda. Abonando un poco a todo esto de lo más importante, de lo menos importante que describió Barak Feber, yo pondría en contexto lo siguiente. Cuando uno ve los intereses de la UEFA, los intereses de la CONCACAF, pues son precisamente esas competencias internacionales las que implican viajes a otros países, los que lo tienen más complicado, porque la prioridad es que se reanuden los torneos locales, eso como primer paso, y después vemos qué pasa con lo internacional, y ahí es donde las confederaciones lo tienen más complicado, y la CONCACAF no escapa a todo. Ya se descartó la Liga de Naciones, que nos iba a entregar semifinales y final, eso iba a abonar para efectos de la clasificación mundial de la FIFA, de la clasificación de la CONCACAF, que es, Caro, la que nos va a llevar a encontrar a los 6 equipos que van a disputar ese hexagonal. Ahí es donde creo que puede haber controversia, porque si la congelamos como está en este momento, la distancia que hay del sexto al séptimo es muy, pero muy poca, y eso representa la posibilidad de combatir por un boleto a la Copa del Mundo. Claro, por eso sabemos que está pospuesto ese México-Costa Rica del 4 de junio en Houston por la Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF, pero la prioridad es que todas estas eliminatorias terminen para noviembre del 2021. Yo creo que todo va a ser como un efecto bola de nieve, se va a retrasar todo y en ese sentido vamos a ponernos un poco idealistas, vamos a fantasear un poco. ¿Cuál sería el ecosistema ideal para que se dé esta clasificación de las selecciones de esta zona? ¿Qué sería lo mejor que podrían hacer si no tendríamos un hexagonal final, Barak? Eliminación directa, eso es algo inviable, seguramente aún en las circunstancias en las que nos encontramos, porque el calendario, mal que bien, al final juega a favor del evento, es decir, por primera vez una Copa del Mundo se realiza en los últimos meses del año, en este caso Qatar no se va a jugar en el verano del hemisferio norte, sino en el invierno, y eso te da 6 meses más. Cierto es que eso ya entraba dentro de la planeación y las eliminatorias iban a iniciar 6 meses después, pero de todas formas tienes ahí 6 meses extra que no tendrías en caso de que el Mundial no se llevara a cabo en un territorio tan complejo como es Qatar con su verano. Pero lo ideal, si me preguntas por ello, sí, sería la eliminación directa, porque te ahorra tiempo, porque te evita
esas eliminatorias tortuosas donde siempre tienes margen de error y porque además y principalmente recuperaría cierta emoción a un modelo que la ha perdido. Antes, cuando clasificaban 16 equipos al Mundial, era una gesta lograr que tu país lograra ser representado y tuviera sus 2 páginas en el álbum Panini. Después subió a 24, seguía siendo importante, pero ya no tanto. Después a 32, todavía era para ciertos países importante meterse a una Copa del Mundo. Ahora que va a ser 48, pues prácticamente el 25% de los afiliados van a lograr clasificarse. Si logras, en un mundo ideal, porque de eso estamos hablando, que se enfrenten directamente a eliminación, a 2 partidos ida y vuelta, a 2 equipos de 2 niveles muy distintos, pues al reducir el margen de error y al hacer eliminación directa, no solamente ganas tiempo, ¿no? y puedes hacer una eliminatoria, sino que ganas también emoción. Yo lo de la eliminación directa lo veo altamente improbable. Yo sé que sería ya un último recurso, pero creo que todavía hay margen de maniobra para efectos de que se mantenga el hexagonal. Además, no es una eliminatoria tan larga, por ejemplo, como la de la Conmebol, que es así, es eterna. Como sea que el hexagonal te permite una programación un poco más concreta de los partidos. Además, sí creo que los más poderosos se opondrían a eso, porque hablando de margen de error, no, claro, una mala tarde en un juego de ida te fastidia la ida al Mundial. Y aún con el margen de error que te permite el hexagonal, ya vimos el Mundial de Rusia sin Estados Unidos. Ya vimos el Mundial, o estuvimos a punto de ver el Mundial de Brasil 2014 sin la selección de México, que tuvo que ir a un repechaje contra la selección de Nueva Zelanda. Entonces, yo veo muy improbable la parte de eliminación directa, más todavía en CONCACAF, donde son menos los equipos, estás hablando nada más de 6, donde están muy marcados cuáles son las potencias, pero aún con esos dados cargados, por decirlo de alguna forma, con esas potencias tan definidas, no ha estado exenta de sorpresas en el pasado reciente. Barak. No, de acuerdo. No, a ver, yo estoy hablando de un mundo ideal en donde obviamente no estaría yo equilibrando las situaciones reales del juego, los intereses económicos que hay en donde no se puede permitir o no se debe permitir el área ni la FIFA el prescindir de la participación de una economía tan importante como Estados Unidos otra vez en una Copa del Mundo. Ya no hablemos de México y lo que significa a nivel económico en el mundo. Simplemente estoy yo desarrollando una hipótesis en donde si no hubiera intereses, pues seguramente podrías tener más emoción en los partidos. Porque si algo ha hecho la eliminatoria, a pesar de que ciertamente México ha jugado con fuego más veces de las que hemos creído que puede ocurrir, a final de cuentas, cuando tienes margen de error, no importa lo mal que lo has hecho, porque le pasó a México con Eriksen, con Sven-Goran Eriksson, quiere decir, le pasó a México también en tiempos más recientes con el Chepo de la Torre. A final de cuentas, logras levantarte. Después hay otras selecciones que no lo han hecho, ¿no? Está claro el ejemplo del último mundial, donde no fue Países Bajos, donde no fue Italia, donde no fue la selección de Estados Unidos, donde no fue Chile, pero yo creo que las eliminatorias podrían ser más interesantes si se pudieran jugar a eliminación directa. En la CONCACAF, a final de cuentas, sí, son 6 equipos, pero son 10 jornadas. Y todos aquellos equipos que no están en el hexagonal también tienen que ir viajando, y son dificilísimos esos viajes de isla en isla, y yo creo que podrías evitar muchísimo si logras hacer eliminaciones directas como estaban ya presupuestadas, ¿no? Para esa segunda división de CONCACAF, donde todos los equipos que no habían alcanzado el coeficiente para jugar el hexagonal, sí que los obligabas a jugar eliminación directa, ida y vuelta, y vete a saber la emoción y todo lo que está en juego en esos partidos. Sí. Bueno, al final, señores, no sabemos nada, así que espero que la próxima vez que hable el presidente de CONCACAF nos dé más pistas para poder imaginar sí, cuál va a ser esa solución, porque por ahora estamos en las nubes esperando a que todo vuelva a la normalidad. Y lo último que va a suceder cuando todo vuelva a la normalidad va a ser la apertura de las fronteras internacionales y allí vaya que afecta lo que sería el traslado de las selecciones para poder dar inicio o reanudar estas eliminatorias.